Articulación esternoclavicular. Es una articulación muy móvil que ocurre entre el manubrio esternal y la faceta de la epífisis medial de la clavícula. Posee ligamentos robustos y un disco articular interpuesto que da mayor estabilidad a la articulación. Realiza movimientos de retracción, protracción, elevación, descenso y circunducción. Articulación acromioclavicular. Es una articulación poco móvil entre la faceta del acromión y la faceta de la clavícula. Posee ligamentos capsulares débiles y dos ligamentos que se insertan entre la clavícula y el proceso coracoides de la cápsula que le dan una mayor estabilidad a esta articulación. Existe un disco interpuesto entre las superficies articulares. Articulación del hombro o escapulohumeral. Es de tipo sinovial y esferoidea. Sus superficies articulares, la cabeza humeral y la cavidad glenoidea escapular. El labrum glenoideo o rodete glenoideo es un fibrocartílago que se inserta en el contorno de la cavidad glenoidea para aumentar su profundidad. La porción superior del labio se une al tendón de la cabeza larga del músculo bíceps. Su membrana fibrosa es fina y laxa, tanto que permite la separación de las superficies articulares por lo menos de 2 centímetros. Superiormente se inserta en la base del proceso coracoides. Hacia abajo se adhiere al tendón de la cabeza larga del tríceps. Lateralmente se inserta el cuello anatómico humeral. Inferiormente es débil esta disposición y favorece la separación o abducción del hombro. Presenta dos forámenes, uno entre los tubérculos mayor y menor del húmero para dar paso al tendón de la cabeza larga del bíceps, formando un engrosamiento que es ligamento transverso, y además presenta otro foramen que se encuentra en la cara anterior bajo el proceso coracoides que comunica la sinovial con las bursas. Por su parte lateral, posee conexiones con los músculos que vienen a fijarse en las tuberosidades del húmero, subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. En el punto en el que se une en contacto con estos tendones, la membrana fibrosa se fusiona con ellos. Ligamento superior o coracohumeral. Se inserta desde la base y borde lateral del proceso coracoides, terminando en el tubérculo mayor. Algunas fibras se insertan en el tubérculo menor. El ligamento coracohumeral es potente y se considera como vestigio de un fascículo humeral del pectoral menor. Completa la función del supraespinoso en el sostén del húmero cuando éste pende verticalmente a lo largo del cuerpo. El ligamento glenohumeral superior. Se inserta desde la parte superior del rodete glenoideo y la base del proceso coracoides hasta la porción superior del cuello anatómico, entre el tubérculo menor y el margen articular. Ligamento glenohumeral medio. Se inserta desde el rodete glenoideo hasta el tubérculo menor por debajo del tendón subescapular con el cual se confunde. El ligamento glenohumeral inferior, más grueso y más largo. Se inserta en el borde glenoideo y rodete glenoideo hasta la parte inferior del cuello quirúrgico, entre la inserción del subescapular y las del teres menor. Entre los ligamentos superior y medio se encuentra un punto débil máximo de la cápsula, el orificio denominado foramen oval. Los ligamentos glenohumerales carecen de la firmeza necesaria para interferir en las luxaciones anteriores de la cabeza humeral. Articulación del codo. Es de tipo sinovial, gínglimo. Sus superficies articulares corresponden a 3 articulaciones, una húmero-ulnar, entre la tróclea e incisura troclear, una húmero-radial, entre el cóndilo y la fovea articular, y una radio-ulnar, en la circunferencia radial e incisura radial. La cápsula articular rodea por completo la articulación, siendo más débil en las porciones anterior y posterior. Se inserta en los bordes proximales de las fosas coronoidea y radial, pero no llega generalmente al borde superior de la fosa olecraneana.
Distalmente se inserta en los bordes de la incisura y borde anterior de los procesos coronoides y ligamento anular. La membrana fibrosa posee dos engrosamientos laterales, que impiden la abducción y la aducción. Articulaciones radiocubital. Son tres articulaciones entre radio y cúbito, una superior e inferior, que son sinoviales tipo pivote que permiten los movimientos de pronación y supinación. Existe una radiocubital intermedia, que es una membrana fibrosa o interósea que se inserta entre los huesos y permite la inserción muscular. Esta articulación es fibrosa, tipo sindesmosis. Articulación radiocarpiana. Es de tipo sinovial, condilea. Sus superficies articulares son la cara inferior de la epífisis distal radial y la cara distal del ligamento triangular, que constituyen la cavidad glenoidea con las caras proximales de los tres huesos de la fila proximal carpiana, más los ligamentos interóseos que los unen, que constituyen en conjunto el cóndilo carpiano. Articulaciones carpianas. Son de dos tipos: las que ocurren entre los huesos de la misma fila, por ejemplo, entre escafoides y semilunar, que son de tipo sinovial plana, y la articulación entre las filas proximal y distal del carpo, que es sinovial tipo condilea, denominada esta articulación mediocarpiana. El movimiento entre un hueso y otro es mínimo, pero se amplía cuando ocurren movimientos en conjunto. Poseen abundantes ligamentos cortos. Articulaciones de los dedos. Son las que poseen los huesos metacarpianos y falanges. En las articulaciones carpo-metacarpianas, destaca la que ocurre entre el trapecio y el primer metacarpiano, ya que permite movimientos más amplios al pulgar, lo que permite oponerse a los otros dedos. Las articulaciones intermetacarpianas y carpo-metacarpianas restantes son sinoviales planas. El primer metacarpiano no articula con el segundo metacarpiano, para no limitar el movimiento del pulgar. Las articulaciones metacarpofalángicas permiten flexionar, extender, separar y aproximar los dedos. Las articulaciones interfalángicas permiten flexionar y extender los dedos. Aquí podemos ver la articulación esternoclavicular. Vemos que es el ar, o también llamada silla de montar. Entre la clavícula y el esternón podemos ver que hay un disco articular que servirá para dar mayor concavidad a las superficies articulares. Marcado podemos ver el ligamento esternoclavicular anterior, que une la clavícula con el manubrio del esternón y parte superior del primer cartílago costal. La unión del acromión de la escápula con la clavícula es sinovial plana. Posee dos ligamentos coracoclaviculares, como se ve en la imagen, que está marcado con el número 2. El primero es el ligamento conoideo, que es el que se encuentra al lado medial, y el segundo es el ligamento trapezoide, que es el número 2 posicionado del lado lateral. La articulación glenumeral es de tipo esferoidea. Podemos ver en la parte marcada con el número 1 al cartílago de la cavidad glenoidea de la escápula. Posee una membrana sinovial marcada con el número 2 que va a comunicar con la bolsa del músculo subclavicular. Va a ser lugar de inserción de los tendones de músculos que en conjunto formarán el manguito rotador, marcado con los números 5. En una vista anterior observamos claramente el rodete glenoideo, marcado con el número 3, el disco articular antes descrito para la articulación del acromión y de la clavícula, y por supuesto las secciones anatómicas propias de la región. En las siguientes imágenes podemos observar la articulación entre el húmero, el cúbito posicionado en la parte derecha de la imagen, del cual parte el ligamento colateral ulnar o ligamento colateral humeral. Del lado izquierdo, el ligamento colateral radial. De este lado observamos también de forma transversa el ligamento anular, que rodeará a la cabeza del radio.
Desde una vista lateral observamos el tipo de articulación de gínglimo o troclear, más los ligamentos que describimos anteriormente. Otra vista lateral con diferente grado de flexión nos muestra qué partes de los huesos son los que articulan. El capítulo del radio con la cabeza del radio y el epicóndilo del cúbito con la fosa troclear del cúbito. Aquí tenemos una vista anterior del antebrazo izquierdo, que como bien podemos observar, une al radio y al cúbito en una articulación sin fibrosa, llamada membrana interósea. Le dará más estabilidad a estos dos huesos. Ahora vamos con las articulaciones en la porción distal del miembro superior. De arriba hacia abajo vemos la membrana interósea, que está marcada con el número 1. Los ligamentos colaterales radiocarpianos marcados con el número 3. Los ligamentos carpianos con el número 4, que unirán los huesos del carpo. Las siguientes serán las articulaciones que unirán a las estructuras anatómicas correspondientes, los metacarpianos y las falángicas. Ahora demos un repaso rápido a miembro superior. De arriba hacia abajo observamos la articulación esternoclavicular, que no se ve en la imagen en el esternón, pero allí es donde iría. La articulación acromioclavicular, que va a unir a la clavícula con la escápula. La articulación glenumeral, que une la escápula con el húmero. Después tenemos la articulación húmero-cubital y húmero-radial. La articulación radiocubital en sus partes proximal, medial y distal. Recordaremos que en esta parte va a ir la membrana interósea. La articulación radiocarpiana, pues recordemos que los huesos del carpo articularán con la parte distal del radio, ya que es la sección más prominente, su base es más ancha. Después tenemos las articulaciones carpianas, las articulaciones carpometacarpianas, las articulaciones metacarpofalángicas y por último, uniendo a las tres falanges, proximal, medial y distal, estarán las articulaciones interfalángicas.